Después de la gran explicación energética tuya, vamos a meternos un poco en el detalle, desmontando algunas de las mentiras que han sido lanzadas en este debate. La primera es que las operaciones petrolíferas son normales y no tienen accidentes, o las probabilidades de accidentes son muy bajas. Pues yo quisiera al revés aportar unas estadísticas que puedan ser de utilidad en este caso. Entre 1970 y 2007, y estos son datos de la patronal de las petroleras y de las gasistas, ha habido a escala mundial unos 498 explosiones, de las que 128 dieron lugar a vertidos y mareas negras. Cuando hablamos de que es poco probable de que haya vertidos, estamos hablando de que 1970-2007 ha habido 128. No es una probabilidad nula, eso existe en la vida real. Y es más, todos los expertos hablan del hecho de que las prospecciones en aguas profundas, es decir, lo que se haría aquí, en profundidades mucho superiores a los 200 metros de columna de agua, son mucho más peligrosas. Es más, el peligro aumenta en cuanto aumenta la profundidad del agua a la cual se hacen las prospecciones. ¿Cuáles son los elementos que hacen de este experimento tecnológico del ministro Soria en Canarias algo intrínsecamente peligroso? Varios son los elementos. Uno es la inexperiencia de la industria petrolera a perforar a tales profundidades. Un dato al respecto: todos recordáis que hace poco menos de 2 años, en el Golfo de México, se empezaba un accidente, el mayor accidente petrolífero de Estados Unidos y el mayor vertido de la historia de carácter civil. Pues a nadie se le escapa de que algo falló, porque durante 3 meses se intentó cerrar un pozo de petróleo y no se consigue hacerlo. Bien, el jefe de operaciones de BP, un mes después de empezar las labores para intentar tapar ese pozo, admitía que antes de empezar a perforar daban por seguras las técnicas que habían utilizado y habían fallado para tapar ese pozo. Y el fallo, admitía él mismo, era que nunca habían sido probados a profundidades tan elevadas. ¿Cuál es el problema fundamental? Fundamental, por ejemplo, si nos ponemos a 1.500 metros de profundidad de agua, tenemos una temperatura del agua de aproximadamente unos 4 o 5 grados. Bien, pues el pozo y el petróleo que sale de ese pozo está a temperaturas muy elevadas. Entonces nos encontramos con un hidrocarburo, muchas veces acompañado por gas, que de repente se encuentra en un ambiente extremadamente frío y hay un choque de temperatura. Pues los materiales que están justo en la boca del pozo tienen que estar preparados y resistir a unos choques de temperatura muy elevados. Todo eso hasta ahora ha sido en base a la suerte, fundamentalmente. Y de hecho los resultados se están viendo, ¿no? Otra problemática es que la tubería montante, el tubo montante, que es ese tubo que baja del barco, se engancha a la boca del pozo, pesa muchísimo, sobre todo 1.500 metros de tubería, y por lo tanto está ejerciendo una presión sobre la válvula de seguridad, el freno del pozo, en el caso en que se dé un vertido. Ejemplo de todo esto ha sido precisamente el Golfo de México, donde se dieron cuenta, un año después, al cabo de los estudios forenses sobre lo que ocurrió, que precisamente el peso de esa tubería fue lo que impidió a la válvula de seguridad, al freno del pozo, funcionar como tenía que haber funcionado. Y de varios consejos científicos ha salido precisamente el consejo de decir: vamos a parar todas las prospecciones en aguas profundas, porque eso es un problema de diseño de la válvula de seguridad. Y esa válvula de seguridad puede volver a fallar de la misma manera en otras prospecciones en aguas profundas. Podría hacerlo inclusive aquí en Canarias. Por lo tanto, si tenemos unas válvulas de seguridad, el freno del pozo que tiene un problema de diseño, evidentemente deberíamos tener muchísimo más cuidado a la hora de empezar a pensar en volver a hacer prospecciones en aguas profundas. Sobre todo cuando una de las mentiras que nos dicen es que tenemos que asumir ese riesgo porque estamos en una crisis económica y, por lo tanto, esos pozos van a generar muchísimos trabajos. Bueno, llevo unos años trabajando contra los pozos en Tarragona, de Repsol precisamente, y la plataforma Casablanca, que opera desde los años 80 allí, no llega a los 100 empleados.
calculando 480 plataformas para solucionar el problema del desempleo de Lanzarote y Fuerteventura harían falta para cubrir lo que realmente hay de desempleo en estas dos islas. Yo no creo que estemos planteando 480 plataformas y estamos hablando de tan solo 100 puestos de trabajo. Por el otro lado, tenemos un riesgo sistémico con unas válvulas que tienen problemas de diseño y con una industria que no tiene la suficiente capacidad y experiencia para perforar en esas profundidades. Es un problema de todas las islas y no solo de Fuerteventura y de Lanzarote. Golfo de México, el vertido viajó a más de 300 kilómetros. Más de 300 kilómetros, el vertido llegaría a todas las islas. Y por lo tanto, yo entiendo que en ese sentido no solamente hace falta la solidaridad de todo el mundo, europea, de la UNESCO, etcétera, etcétera, pero lo importante es mantener la unidad de Canarias porque todo el mundo no puede ceder a la falsedad de que esto sea solo un problema de estas dos islas. Y eso es aún más importante porque cuando echamos la mirada hace 2 años y vemos cuáles fueron las fuerzas que tuvieron que ser desplegadas para hacer frente al vertido de la Deepwater Horizon en el Golfo de México, vemos 6.500 barcos y más de 50.000 personas. Yo me planteo Canarias, región ultraperiférica europea, ¿de dónde saca 6.500 barcos y más de 50.000 personas especializadas, porque no vale uno cualquiera que haga de oficinista para poder limpiar un vertido o para poder responder a un vertido de crudo? ¿Cuántos días necesitaríamos para poder obtener todas esas fuerzas, dejando totalmente indefensa a Canarias ante un vertido durante muchos días? Cuando hay uno de estos vertidos, lo que se hace imprescindible es pinchar otra vez el mismo yacimiento, generar un pozo que se llama de alivio para rebajar la presión con la cual sale el crudo del agujero inicial, ¿no? Pero para eso significa que hace falta un barco o una plataforma petrolífera igualita de la que está perforando en ese momento. Pues hay una página espectacular que identifica dónde están todas las plataformas de estas características. Hoy mismo y ayer miré por dónde está la más cercana. La más cercana están 2 en Egipto y 3 en Sierra Leona. Desde allí deberían venir hacia Canarias, si esto ocurriera hoy día, para poder ayudar en poder hacer frente a un vertido. Son muchos días en los cuales el vertido seguiría allí funcionando y manchando las costas de todo Canarias. ¿Por qué estamos tan obsesionados con los vertidos? Uno dice, bueno, pero no necesariamente hay vertidos, ¿no? Evidentemente estos asuntos no se trata solamente de vertidos catastróficos. En las zonas donde hay prospecciones y funcionan pozos de petróleo, la contaminación crónica existe y es además medible. Los pocos estudios que la industria petrolera deja hacer en las zonas cercanas a sus propios pozos indican que llegamos a tener niveles de hasta 10.000 veces superiores de contaminación por hidrocarburos respecto a las zonas aledañas. Todo eso entra en la cadena alimentaria, a través de, obviamente, toda la cadena, toda la fauna y la flora marinas. Es más, en una situación en la cual en España se da el visto bueno a licitar estos pozos, en el mismo día en que Chevron daba un rompecabezas nuevo a Brasil y Brasil se plantea echar a Chevron, o Chevron que se diga en castellano, perdón, a Chevron de Brasil, yo de repente recordé a cómo había reaccionado el gobierno español frente a los vertidos de Tarragona, 14 en los últimos 10 años. Los últimos recibieron una multa de 30.000 euros. No estamos en una situación regulatoria en España como para hacer frente y hacer sentir a las petroleras de que estamos controlándoles, de que les va a salir muy caro contaminar. En absoluto eso es la señal ni de precio ni de responsabilidad civil que tenemos en España. Y eso ha generado, por ejemplo, que en el año 2011 hubiera vertidos en Tarragona y que
el presidente de Repsol, Brufau, tuviera que admitir que la seguridad absoluta no existe en la industria petrolera, primero. Y segundo, que si Repsol hubiera de verdad invertido en las instalaciones que tienen en Casablanca, esos vertidos no hubieran ocurrido. Eso es una asunción de responsabilidad bestial por parte de Repsol, que dice, sí, es verdad, hemos dejado morirse unas instalaciones. ¿Y qué? ¿Nos cobran 30.000 euros? Entonces, todos estos elementos hacen que uno se plantee realmente por qué tenemos que asumir unos riesgos tan elevados cuando tenemos unas alternativas ya estudiadas para llegar al año 2050 al 100%, basándonos en inteligencia, eficiencia y energías renovables, en una situación más barata, y eso lo hemos calculado con 3 informes avalados por la Universidad de Comillas, más barato, con más empleo, con más empleos de calidad y con recursos que no se acaban a los 20 años. Así, para acabar, ¿por qué digo 20 años? Porque eso es más o menos lo que se plantea que duren estos pozos, pero recordar que no hay dinero que pague los 20 años que en Alaska han ocurrido desde que el 24 de marzo de hace 20 años hubiera el accidente de la Exxon Valdez o los 10 años que han vivido en Galicia después del accidente del Prestige. 10 años después, todavía las responsabilidades no están depuradas ni las indemnizaciones pagadas. Gracias.